Buenas noches, cordial saludo para todo el que esté viendo este video, en especial para el tutor y mis compañeros de materia física. Mi nombre es Álvaro Villafañez, estudiante de tercer semestre en Ingeniería Industrial, en esta ocasión estudiando la materia de física. Y yo me dispongo un momento a explicar el ejercicio de la tarea 3, soy en el grupo 270. Y voy a hablarles del simulador 1 que se llama la presión del fluido y flujo. En esta ocasión nos indican este anexo que debemos revisar este enlace. En este enlace se encuentra el simulador que se llama presión del fluido y del flujo. Asimismo, nos colocan por acá una tabla cuadro en donde debemos responder algunas preguntas que nos hacen con relación al simulador. Entonces, yo procedo a empezar a responder, digamos que las preguntas, pero me gustaría primero leer la respuesta y luego explicar o justificar mi respuesta por medio del simulador. ¿Okay? Listo, entonces dice la pregunta A: ¿puedes simular el principio de Pascal con las herramientas que tiene el simulador? Y debemos justificar la respuesta. Entonces mi respuesta es: no se puede simular el principio de Pascal, porque en este principio indica que cuando se genera una fuerza, ella a su vez genera una presión que se transmite por igual, por las paredes del recipiente y por todas las partículas del líquido, que además es incompresible. Entonces nos vamos acá al simulador y nos vamos, digamos que para el primer tema, que es la presión, ¿sí? Entonces acá tomamos como ejemplo digamos que estos dos símbolos, ¿cierto? Y el principio de Pascal pues indica que la presión debe estar constante, ¿cierto? En toda esta área. Si yo genero una fuerza acá, y esto debe estar también acá, como quien dice tapadito, entonces la presión debe ser constante. Entonces yo inicio con el de 500 kilogramos y lo voy a colocar acá, ¿sí? Y vemos que muy lentamente el nivel del agua se sube. Esto es mi primer indicio de que el principio de Pascal aquí no se puede presentar. Entonces yo aquí coloco el instrumento para medir la presión y vemos que la presión varía en todo el recipiente, digamos. Entonces yo voy a colocar este de 500 kilogramos aquí y vemos que la presión varía. Entonces miren, vamos a ver si la presión es igual. Vemos que la presión no es igual. Si nos damos cuenta, la presión no es igual porque la presión está variando. Vamos a colocar de 250. Fíjense que la presión varió también. Entonces la presión no es igual en todo el recipiente. Si colocamos el otro, pues lógicamente tampoco va a ser igual, ¿sí? Entonces vemos que la presión no es igual. Es por eso la razón de que aquí no se puede aplicar el principio de Pascal. ¿Ok? Listo. Vamos para la B. ¿En cuál herramienta el simulador puede estudiar el principio de Bernoulli? ¿Cuáles variables no se tienen en cuenta? Pues mi respuesta fue: el principio de Bernoulli indica que a mayor velocidad, menor presión. Es decir, que es un inversamente proporcional. Se puede estudiar en la herramienta de flujo y las variables que no se tuvieron en cuenta en este momento fueron la densidad del fluido y el caudal. Es mi apreciación. Entonces nos vamos para la herramienta del flujo y nos damos cuenta, ¿sí? Esto estaba por acá y esto también estaba por acá y digamos que esto estaba por acá y esto estaba así, ¿cierto? Digamos que esto vamos a colocarlo igual para que todos podamos ver, ¿cierto? Entonces vemos que ahí la presión, ahí digamos que todas las partículas están
van pasando y digamos que el tubo o la sección está normal, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver que la velocidad en todo el trayecto es la misma velocidad, no hay variación de velocidad. Y la presión, miren que la presión está, digamos que ella va a variar dependiendo a la altura, pero digamos que la presión en la misma línea es constante, ¿cierto? Vamos a colocar a disminuir, perdón, el diámetro del tubo en una sección. Entonces vamos a ver que aquí la velocidad sigue normal y vamos a ver que acá la velocidad va aumentando, ¿okay? Entonces vamos a ver cómo está la presión en este sitio. Vamos a ver aquí que la presión es 110, 110, 110, 110, 110, que va a 110, 110, 110, 110, 114. Y nos damos cuenta que aquí la presión es 96. Vemos que a medida que la presión va aumentando, a medida que la velocidad va aumentando, la presión va disminuyendo. Entonces aquí tenemos una presión de 96.8 kilopascal con una velocidad de 7.6. Entonces yo quiero que nos veamos aquí, digamos que aquí donde la velocidad en teoría y en práctica es mucho más lenta. Vamos a mirar la presión acá de cuánto es. Vemos que aquí tenemos una presión de 111 kilopascal. Entonces, es decir, aquí tenemos menos velocidad, pero tenemos más presión. Aquí tenemos mucha más velocidad y tenemos mucha más presión. Aquí vemos cuán veloz pasan las partículas por ahí, ¿cierto? Entonces, volviendo a la pregunta, damos cuenta que el principio de Bernoulli sí se cumple ahí. ¿Por qué? Porque ahí indica que a velocidad menor, a velocidad mayor, menor presión. ¿Sí? Ok, listo. Vamos a la C. ¿Cómo realizaría un ejercicio en el que emplea el simulador y la ecuación de continuidad? Bueno, mire, aquí la ecuación de continuidad, este principio de continuidad, indica que la velocidad varía de acuerdo al área. ¿Sí? La velocidad varía de acuerdo al área, digamos que al diámetro de la sección. Y la ecuación se da con ¿qué? Con que el caudal 1 es igual al caudal 2. Entonces se puede decir que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, ¿cierto? Entonces vamos al mismo, digamos que al mismo ejercicio, ¿cierto? Entonces decimos que fíjense que el principio de continuidad indica que todo lo que pase por aquí es lo mismo que debe pasar por acá, ¿cierto? Entonces, si uno varía, digamos que el diámetro, este es el diámetro, aquí lo tenemos, digamos que de 2 metros, vamos a ver exactamente cuánto lo tenemos. Aquí lo tenemos en 2 metros, aquí lo estamos variando a 1 metro. Entonces, el principio de continuidad dice que si el diámetro disminuye, aquí está disminuyendo, la velocidad aumenta. Entonces vamos a ver qué tan rápido va la velocidad de acá, ¿sí? Entonces aquí también lo podemos mirar. Fíjense que aquí tenemos una velocidad de 1,9, un diámetro mayor, y fíjense que a medida de que el diámetro se va disminuyendo, la velocidad va aumentando. ¿Pero por qué va aumentando? Precisamente por el principio de continuidad, porque estas partículas deben pasar mucho más rápido porque aquí hay una menor área, ¿sí? Entonces, de esa forma explicamos el principio de continuidad, o digamos que la ecuación de continuidad en ese punto. Y la última pregunta es que dejemos una pregunta para que los estudiantes que revisen el video puedan dar una respuesta al interrogante. Entonces yo les hago una pregunta aquí muy fácil y muy sencilla de acuerdo a lo que yo les he dicho aquí. Creo que para resolver la pregunta, y es que según el principio de Bernoulli, ¿qué sucede con la presión cuando la velocidad aumenta? ¿Qué sucede con la presión cuando, miren, si aquí tenemos la velocidad de 2, aquí aumentó la velocidad? ¿Qué sucede con este factor?
un factor aquí, entonces es muy fácil de hallar esa respuesta. Bueno, de esta forma yo he culminado mi video. Espero ser un poco claro y que pues, me hayan entendido. Que pasen buenas noches y éxitos.